Verso 1. El operario dado al vino no se enriquecerá, y poco a poco se arruinará el que desprecia las cosas pequeñas. Hay que reconocer la importancia de cada cosa, y muchas veces las cosas pequeñas son claves para que todo funcione. Como también habla la escritura, Pablo, acerca de que la congregación es el cuerpo, y en el cuerpo hay muchas partes que uno consideraría que no son tan importantes hasta que no las puede usar, hasta que las pierde y se da cuenta cuán importantes eran. Y así cada persona que está en el cuerpo de Mashiach es importante y tiene una función importantísima, aunque no le parezca, aunque sienta que no está haciendo nada. Quizás está empezando, el ministerio se tiene que desarrollar y demás. El vino y las mujeres hacen apostatar a los sabios. El vino y las mujeres hacen apostatar a los sabios y desacreditan a los sensatos. El que se junta con rameras perderá toda vergüenza. La pudrición y los gusanos serán sus herederos. Será propuesto por escarmiento y será borrado del número de los vivientes. ¿Verdad? Como sabemos, las falsas doctrinas son rameras. La gran ramera de Babel, la principal, y por ende aquellos que buscan de esas falsas doctrinas se van a perder. El que se junta con rameras perderá toda vergüenza. La pudrición y los gusanos serán sus herederos. Será propuesto por escarnio y será borrado del número de los vivientes. El que cree de ligero es de corazón liviano y padecerá menoscabo. ¿Quién? ¿Verdad? Entonces hay que creer, pero sí entender, saber por qué se cree. No es como que sí, le creo todo porque es de corazón liviano y padecerá menoscabo. Quien peca contra su propia alma será reputado por un hombre ruin. Infamado será quien se goza en la iniquidad. Infamado será quien se goza en la iniquidad. Se acortará la vida al que odia la corrección. Se acortará la vida al que odia la corrección. Muy importante eso, porque mucha gente odia la corrección, casi que todo el mundo. Y obviamente al no aceptar corrección sigue por el mismo camino, y es ahí donde se le acorta la vida. Termina muriendo en aquello que le habían dicho que corrigiera. Y el que aborrece la locuacidad sofoca la malicia. Menoscabo es disminuir de algo. Sí, disminuir de calidad o cualidad. Entonces cuando se hace menos, o sea, cuando pierde fama o tiene mala fama, más bien, ¿verdad? La persona. Entonces, pero en ese caso, vamos, como lo decía, el que cree de ligero es de corazón liviano y padecerá la disminución de sus cualidades, se podría decir. Va a perder crédito. Y ahora que digo eso, va a perder crédito, es como una persona, digamos, por ejemplo, tristemente en el cristianismo mucha gente llega y cree y dice creer, pero no entiende lo que cree. Cuando llega alguien y le pregunta, al no poder explicar lo que cree, pierde crédito. O sea, porque pasa vergüenza al no saber qué es lo que cree. Y locuacidad, que habla mucho. ¿Verdad? Como cuando se dice elocuente, una forma que sabe hablar o se da a entender. Entonces decía, y el que aborrece la locuacidad sofoca la malicia, que en ese caso era al aborrecer, el estar hablando mucho, va a lograr sofocar la malicia. Cuando uno habla mucho, la malicia se mete y sale por las palabras. Entonces por eso dice, donde hay muchas palabras hay pecado. Tendrá que arrepentirse el que peca contra su propia alma, y el que se huelga en la malicia se acarreará la infamia. No repitas una palabra maligna y ofensiva, y no sufrirás daño.
¿verdad? Tenemos el poder de la vida y la muerte en la boca. Al decir cosas negativas se van a manifestar. Debemos tener mucho cuidado hacia otras personas o hacia uno mismo, ¿verdad? No deberíamos decir, decirse a sí mismo que es tonto, que no sirve para nada, bueno, obviamente sucede y el Padre bendito Yahweh también entiende esos momentos, pero el decir no poder más, el decir ya me quiero morir, cosas así, obviamente es traer negatividad que le va a causar mucho más dolor emocional, por no decir físico también. No cuentes tus sentimientos ni al amigo ni al enemigo. Vean esto, es muy importante. No cuentes tus sentimientos ni al amigo ni al enemigo. Y si has pecado, no lo propales. ¿Verdad? Divulgarlo, darlo a conocer, igual que contarlo. Porque te escuchará y se guardará de ti. ¿Verdad? Se va a alejar al darse cuenta. Y aparentando que disculpa tu pecado, te odiará. ¿Verdad? Eso va a cambiar tristemente la forma en que lo ve. Y puede llegar a odiarle. Y así estará siempre alrededor de ti, odiándolo. Hay que tener cuidado con lo que se dice, a quién se dice, por qué. ¿Oíste alguna palabra contra tu prójimo? Sepúltala en tu pecho, seguro de que no reventarás. ¿Verdad? Como para darla a conocer o hacer algo con ella negativo. ¿Oíste alguna palabra contra tu prójimo? Sepúltala en tu pecho. ¿Verdad? No la vaya a publicar, no vaya a hablar mal de su prójimo por lo que escuchó, eso sería chisme y Yahweh aborrece el chisme. Sepúltala en tu pecho, seguro de que no reventarás. Padece el necio dolores de parto por causa de una palabra, como mujer que gime para dar a luz un niño, como saeta hincada en un muslo carnoso. Así es la palabra en el corazón del necio. Al necio le duele la corrección, le molesta la sabiduría, le parece estúpida, le parece ilógica y demás. Como saeta hincada en muslo carnoso, así es la palabra en el corazón del necio. Corrige al amigo, pues quizá no obró con intención, y dirá, no hice yo eso, pero si lo hizo a fin de que no lo haga más. Bendito Yahweh. No sé, bueno, y es que me parece interesante esto, porque hace unos días, estando allá en México, habían pasado algunas cosillas que no habíamos hablado entre algunos hermanos que estaban causando como roces, o no roces, pero no, en realidad no eran roces, no sé cómo ponerlo, pero asperezas tal vez. Y estábamos allá en México y de hecho fue la hermana la que empezó. Algo dijo. ¿Ah? Exacto, abogado. Muy amable. Entonces ahí aprovechamos a contar las cosas y aproveché para decir unas cosas a un hermano. Y el hermano ni de cuenta se había dado. Y uno pensando que sí se había dado cuenta que lo había hecho al propio. Entonces uno tenía ya en la mente, ¿qué le pasa a este hermano, verdad? ¿Por qué está actuando así? Y cuando nos damos cuenta que ni cuenta se había dado, pero reconoció, aceptó, pidió perdón y todo, bendito Yahweh, y un montón de cosas que tal vez no eran necesarias, pero o sea, me alegró muchísimo porque simplemente se habló de las cosas y ya todo bien, y más bien nos dimos cuenta de la tontera de haber estado por tanto tiempo pensando algo negativo, ¿me explico? Y por eso lo importante de hablar, o en este caso, digamos, como dice aquí, corregir al amigo, porque si es un amigo va a aceptar la corrección, así debería ser uno también, de un amigo uno reconocer, sí, hice eso, perdón, y demás. Corrige al amigo, pues quizá no obró con intención, y dirá, no hice yo eso, pero si lo hizo, a fin de que no lo haga más. Corrige al prójimo, pues acaso no habrá dicho tal cosa, y si la hubiere dicho, para que no la diga más. Corrige al amigo, porque muchas veces se levantan calumnias, y no creas todo lo que se cuenta. Esto se conecta con una pregunta que me ha hecho la hermana Wendy, de hecho me la ha hecho como 2 veces, pero me la hizo en el Despro la vez pasada, de que si a uno le levantaban falsos, que si uno debería defenderse. Aquí es parte de lo que vemos. Vea cómo está primero diciendo corrige al amigo, corrige al prójimo, otra vez corrige al amigo. No está diciendo corrige al enemigo, porque el enemigo no va a aceptar la corrección, obviamente.
Por eso, como dice aquí, corrige al amigo, porque muchas veces se levantan calumnias. Y no creas todo lo que se cuenta. Hay que tener cuidado, no creer todo lo que se cuenta. Tal hay que se desliza en lo que habla, mas no lo dice con mala intención. ¿Verdad? Eso también es importante entenderlo, tomarlo en cuenta. Porque hay gente que a veces, y lo digo también porque a mí me ha pasado, que puedo decir algo que por el tono lo pueden tomar como fuerte y no era esa mi intención en lo absoluto. O sea, me ha pasado, sí, amigos y familia. Tal hay que se desliza en lo que habla, mas no lo dice con mala intención. Entonces hay que siempre juzgar favorablemente. Y bueno, y desliz también vendría siendo, ¿verdad?, que se le sale alguna palabra que no debería o algún comentario que no debería. Porque ¿quién hay que no haya pecado con su lengua? ¿Quién hay que no haya pecado con su lengua? Corrige al prójimo antes de usar de amenazas. Y da lugar al temor del Altísimo. Dé lugar a que Yahweh sea el que actúe. No trate usted de traer venganza, por ejemplo, con las amenazas. Y da lugar al temor del Altísimo, porque toda la sabiduría se encierra en el temor de Elohim. Y a Elohim se teme con ella. Pues toda sabiduría consiste en el cumplimiento de la Torá. Pues toda sabiduría consiste en el cumplimiento de la Torá. El cumplir la voluntad de Yahweh, eso es ser sabio. Y por eso alejarse del mal, eso es ser inteligente. Porque toda la sabiduría se encierra en el temor de Yahweh, ¿verdad? Como habíamos hablado, el principio de la sabiduría es el temor a Yahweh. Y a Elohim se teme con ella, pues toda sabiduría consiste en el cumplimiento de la Torá. No es sabiduría el arte de hacer mal, ni es prudencia el pensar de los pecadores. Hay una malignidad que es en sí execración. Y es un necio el que está falto de sabiduría. Eso muestra que sí hay necios, pero en la congregación no deberían haberlos, porque todos deben tener el mismo ruach, la misma sabiduría. Obviamente diferentes niveles dependiendo de la persona, el tiempo y todo lo demás, la voluntad de Yahweh, su fe, etc. Es preferible un hombre falto de sagacidad y privado de conocimiento. Vean, es preferible un hombre falto de sagacidad y privado de conocimiento. Pero timorato, que tiene miedo ante situaciones nuevas. Temo al rato, timorato, que se escandaliza ante situaciones nuevas y da muestras de ello. Sí, el que le tiene miedo a lo nuevo. Entonces decía, es preferible un hombre falto de sagacidad y privado de conocimiento, pero timorato, que le dé miedo a lo nuevo, al que es muy entendido y traspasa la ley del Altísimo. Entonces es mejor, ¿verdad?, no tener tanto entendimiento, pero tener temor a Yahweh como para no caer en el error a través de ese temor, que ser muy entendido y romper los mandamientos. Hay una sagacidad certera, mas es sagacidad inicua, ¿verdad? Como la astucia de la serpiente, como la usa la serpiente. Por eso Mashiach nos dice que debemos ser astutos como la serpiente, pero mansos como la paloma. O sea, ser certeros con la astucia, pero no caer en iniquidad. Hay quien discurre acertadamente exponiendo la verdad, y hay quien maliciosamente se humilla, mas su corazón está lleno de dolo, la voluntad de cometer un delito. Hay quien maliciosamente se humilla, mas su corazón está lleno de ganas de hacer lo malo. ¿Verdad? Dice humillarse, como lo que hemos hablado, esa falta o esa falsa humildad que muchos tienen. Dicen humillarse, pero en realidad están buscando hacer lo malo, ver cómo se aprovechan de otros o cómo manipulan con esa falsedad, como los fariseos, por ejemplo. Hay quien se abate excesivamente con grandes sumisiones, y quien vuelve la cara y aparenta no ver aquello que es un secreto. Hay quien se abate excesivamente con grandes sumisiones,
y quien vuelve la cara y aparenta no ver aquello que es un secreto. Mas si por falta de fuerzas no puede pecar, en hallando oportunidad de hacer mal, lo hará. Por el semblante, bueno, como esto, ¿verdad? Como lo que he dicho lo que decía ya Mashiach, de que si un hombre ve una mujer con deseo en su corazón, ya pecó, refiriéndose al hecho de que no, o sea, un hombre puede querer y puede ir a buscar y cortejar, y si no le sale, ¿verdad? No va a decir después, ay, no pequé, qué salvada, soy tan fuerte, ¿verdad? Fue porque no le dieron pelota, que no pecó, pero ya en su corazón quería, esa era su voluntad de hacer eso, y por ende ya pecó. Y lo digo por lo que dice aquí. Mas si por falta de fuerzas no puede pecar, ¿verdad? Si es porque no es capaz de pecar, hallando oportunidad de hacer mal, lo hará. Entonces, si una persona, Yahweh sabe que hallando oportunidad de hacerlo, lo haría, Yahweh se lo toma ya como que lo hizo. Por el semblante es conocido el hombre, y por el aire de la cara se conoce el que es juicioso. La manera de vestir, la risa de los dientes y el caminar del hombre dicen lo que es. La manera de vestir. La risa de los dientes y el caminar del hombre dicen lo que es. Vean qué curioso está el caminar. Y obviamente, bueno, sí, la forma en que camina, eso dice mucho de una persona, pero claramente y principalmente las obras que hace. Es una corrección falsa cuando uno airado vomita injurias. ¿Verdad? Si uno está airado diciendo injurias, mentira que es corrección, por más que lo esté llamando así, ¿verdad? El papá o quien sea. Cuando uno airado vomita injurias, o el amigo, ¿verdad? Y forma un juicio que se halla no ser recto. Y hay quien calla, y ese es prudente. Repito, es una corrección falsa cuando uno airado vomita injurias y forma un juicio que se halla no ser recto, ¿verdad? Por su enojo no terminó siendo completamente justo, se pasó del enojo y quería castigar más allá de lo que merecía el pecado o el error. Y hay quien calla y es prudente, ese es prudente. Entonces mejor callar, darle tiempo, pasar el enojo y ahora poder juzgar correctamente y ver cómo debe corregir.